Fernand, Moraima y Juan Carlos. Puerto Rico, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? A esta hora de la mañana son las 6:09 de la mañana. Oye, Fernand, han estado pasando cantidad de cosas durante el fin de semana. La noticia que sigue acaparando la atención de todos es lo que pasó en la ciudad de Miami con el edificio que colapsó. Sí. Empezaron a aparecer algunas de las, ¿verdad?, de las víctimas y se identifican ya a dos puertorriqueños entre las víctimas, una mujer de 46 años y su hijo de 26. ¿Cómo impactó eso? Era el comentario que tú estuviste en la Florida ahora. Sí. ¿Se hablaba mucho de eso? Se hablaba de eso y tengo que decirte que yo estando allá, yo estaba lejos, ¿no? Estaba en Orlando, pero pues nada, estaba en el hotel y, óyeme, esa noche se me hizo bien difícil conciliar el sueño, tú sabes. Ajá. Estaba encaramado en un hotel y yo, la mente te empieza a vacilar. Te corre. Sí. Pero sí, se escuchaban los comentarios y tengo un par de amigos en Miami que están siempre, estuvieron toda la semana, ¿no? En estos días pendientes a los detalles y demás. Pero escuché que habían hecho como un hueco, ¿no? En medio de los escombros, bien profundo para intentar entonces agilizar el asunto de encontrar esas 150, creo que son 150 personas que todavía no quedan aparecen, 150, ¿no? exactamente, aproximadamente. Wow. Ese es el número. Qué tragedia esta. Totalmente. En el 2018 ya un ingeniero había, ¿verdad?, dado unas recomendaciones de mejoras que necesitaba la estructura del edificio. El Nuevo Día publicó, Sid Marie Fleming lo tuiteó, una información donde particularmente en el área de la piscina estaba descansando sobre un área de la base del edificio, y otro estudio demostraba y señalaba que necesitaba reparaciones mayores, que el costo podía ascender a $9 millones. Pero que eran necesarias esas reparaciones para que pues pudiese el edificio estar en condiciones de total seguridad para los residentes, cosa que obviamente hoy sabemos no se hizo. ¿Tuviste el video cuando el edificio colapsaba? Sí, lo vi. Qué impresionante. Impresionante, una cosa de impresionante. Total. Pero Juan, ¿tú escuchaste la información que sale acá en Puerto Rico con relación a la cantidad de edificios que deben ser revisados también y que están en las costas, a la orilla de la playa? Sí. O sea, eso es preocupante. Lo es. ¿A qué cantidad de edificios y de complejos que están a la orilla de la playa? Y que la base, o sea, que el mar pega con la base del edificio. Estuve leyendo un reportaje de uno de los ingenieros nuestros que Puerto Rico tiene aproximadamente 15,000 edificaciones en la costa, que incluyen edificios multipisos, 15,000 a través de toda la costa de Puerto Rico, y por lo menos 5,000 de ellas están en una situación de deterioro suficiente para estar mirando posibles reparaciones. 5,000. De 15,000, por lo menos 5,000. O sea que son muchas. ¿Y en Miami será muchísimo más que esto? ¿O esto será una ¿cómo se llama? Será o sea, esto será una excepción en Miami. Lo que ocurrió. O igual hay un montón de otras edificaciones allí que están bajo la misma situación. Bueno, hay un edificio hermano del que colapsó, que tiene más o menos el mismo tiempo de construcción, y obviamente lo que ha provocado es que se acelere el tipo de inspección para edificios que están construidos, por ejemplo, desde los años 70, y que puedan tener un diseño que pueda significar basado en la construcción en la costa, porque los códigos de construcción de los años 70 no son los códigos de construcción de ahora, así que están hechos de una manera mucho menos segura para el tipo de cimiento arenoso que hay en la costa, y habría que inspeccionar muchos. Ahora, el detalle es que para los dueños de los edificios, el costo de reparación de hoy se mete en millones de dólares, y, o sea, a nivel de negocio, para los dueños, yo sé que para un dueño de edificio, pues lo piensan muchas veces en gastar esa cantidad de dinero. No están pensando en el factor seguridad, están pensando en el factor cuánto le cuesta. No, y vamos, en algunos casos pudiera significar terminar el negocio. No pudieran tal vez hacerlo, ¿no? Yo entiendo que en eso el Estado tiene que intervenir cuando es ese tipo de situación, porque no puede quedar
a la mera decisión del dueño, Claro. si hace o no unas reparaciones que implican la vida, el riesgo de cientos de personas que tiene cada edificio, ¿no? Así que esa situación, pues es una situación delicada para ir trabajándola. Interesante. Interesante, y vamos a estar pendientes de lo que sucede acá, ¿no? Porque la verdad es que uno se preocupa muchísimo. Así es. Así es. En informaciones a nivel local también, la Asamblea Legislativa tiene que decidir en estos 3 días que le quedan, lunes, martes y miércoles, qué van a hacer con el presupuesto, porque ante las objeciones de la Junta de Control Fiscal a la resolución presupuestaria, está la Asamblea Legislativa en contra del reloj. Tendrá que decidir en las próximas horas si enmienda o no la propuesta de 10.112 millones para incluir los cambios solicitados, o se enfrentan a que el ente fiscal imponga su versión del presupuesto. Recuerdas que Gustavo nos había dicho un par de semanas que entendía que este podía ser el primer presupuesto balanceado aprobado por la Junta. Pero han habido unas disputas entre el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y José Luis Dalmau en el Senado, donde le han hecho unos cambios, y aunque se han mantenido en el margen más o menos de lo que la Junta recomendó como presupuesto, se han salido en alguno de esos parámetros, y la Junta de Control Fiscal este fin de semana devuelve el proyecto a la Cámara, o sea, devuelve la ley a la Cámara y al Senado, para que se pongan de acuerdo, y si finalmente no es el presupuesto que ellos recomendaron, pues van a tomar cartas en el asunto diciendo, este es el presupuesto con el cual el país va a operar este año fiscal del 1 de julio al 30 de junio del año que viene. Así que no tendríamos el primer presupuesto, tú sabes que de 4 consecutivos, de ser 4 presupuestos consecutivos balanceados, pues la Junta se puede ir. Okay. Si este no es el caso, si Tatito y José Luis no se ponen de acuerdo, pues tendríamos la situación en que la Junta impone su presupuesto y no tendríamos ni siquiera el primer presupuesto aprobado. Con toda esta experiencia de la quiebra, es interesante que todavía los políticos no se ponen de acuerdo a lo que la Junta recomienda en términos de tener un presupuesto balanceado. ¿Y por qué será? ¿Un asunto meramente político? A mí me parece que sí. Okay. A mí me parece que sí. Bueno. El elemento político, o sea, el político no ha entendido que la parte de politiquear pasó, y eso los incluye a todos, al gobernador ¿verdad? Y a los 2 presidentes de cada cuerpo, porque el país es otro, tiene otras necesidades, cambió, tiene un ente fiscal que es el que supervisa el presupuesto y los gastos, y si tú no te acomodas, pues bueno, no vas a tener un presupuesto aprobado por ellos. Bueno, Miguel Cardona anuncia nuevo desembolso de $3.200 millones en fondos federales para Puerto Rico. El secretario de Educación de Estados Unidos le informó al gobernador acerca de ese dinero para mitigar las consecuencias del COVID-19. Ok. Y hablando de educación, no tengo la información de frente, pero la escuché esta madrugada, de que hay 15,000 estudiantes desertores en el pasado año escolar. ¿Había escuchado esa información, Juan? No, 15,000. 15,000 desertores escolares en el pasado año escolar. Wow. Eso es demasiado. Y by the way, me pregunto a la misma vez, con toda esta información, ¿cómo irá el asunto del regreso de las clases? ¿Tú sabes algo de eso? Todavía yo no he visto que se haya publicado absolutamente nada. Por lo menos tenemos la buena noticia, Fernán, que aunque sigue corriendo la orden ejecutiva de Pierluisi a nivel legislativo, ¿verdad? Me parece que la presión que el pueblo, con llamadas, cientos de llamadas, emails y presencia en el hemiciclo del Senado y de la Cámara, particularmente de la Cámara, donde se estaba viendo el proyecto 714, finalmente ese proyecto se colgó, que era el proyecto que pretendía establecer ya a nivel de ley la ideología de género en el sistema público de enseñanza. Ese proyecto finalmente se colgó el pasado viernes, así que es una victoria del pueblo de valores, del pueblo cristiano, que se ha levantado firmemente y que demostró que a los legisladores no les gusta que haya gente en el hemiciclo cuando ellos están discutiendo sus asuntos, porque les molesta. Lo que ha sido característico de toda esta lucha es que la Constitución establece que tú y yo podemos ir allí a sentarnos en una silla y ver el debate legislativo y estar presente. Consistentemente, a cuentagotas dejaban pasar gente al hemiciclo.
consistentemente. Cada día de vista se quedaban decenas de personas fuera del Capitolio porque no quería que estuvieran allí. O sea, la actitud del político cuando se paran en una campaña política, decir que los respetan, que yo estoy para el pueblo, que yo me debo al pueblo. Esta es la casa grande del pueblo. Correcto. Sí. A la hora de ser electos y estar allí, eso dicta mucho de la práctica. Me puse a pensar en lo siguiente, Juan, a ver cómo tú lo interpretas. Sí. Luce como que las nuevas marchas se ven en el hemiciclo. Como que la militancia Ajá. está siendo más efectiva con la presencia del pueblo allí. Sí. Más que digo, no que las marchas no sean importantes, pero parecería que el efecto es tan poderoso. Yo pienso en esa dirección en que debe de aquí en adelante ser una combinación de ambas. Uh-huh. Porque estrategias de muchos años fueron efectivas para esta lucha. Uh-huh. Me refiero a las llamadas telefónicas, sí, a los emails, a las visitas a los legisladores. Fíjate que un grupo de líderes se dio a la tarea de ir a cabildear, o sea, de visitar la oficina de cada legislador, explicando el punto de vista nuestro de cómo este proyecto de ley nos afecta o cómo este proyecto de ley nos viola los derechos. Y esa visita, que en algunos casos no era necesariamente concertada, o sea, cada cual iba el día que podía y visitaba a los legisladores con sus propios argumentos. O sea, no había algo en acuerdo de antemano de exactamente las palabras que se van a decir. No fue así. Ajá. Yo creo que eso a los grupos nuestros enriquece la aportación porque se nota la iniciativa de cada cual de ir allí y de expresarlo como lo ve y como lo siente. Yo creo que eso fue bien efectivo junto con la presencia en el momento del debate legislativo allí en el hemiciclo. Qué interesante que, o sea, como digo, el pueblo sea empoderado del hemiciclo, o sea... Total, absolutamente. Sí, nos hemos dado cuenta de que, en efecto, eso es nuestro y debemos ocupar una silla y sentarnos allí y ejercer la presión que nos toca. Exactamente. ¿Verdad? Y eso ha tenido un efecto, o sea, extraordinario. Lo ha tenido. Las firmas que se han recabado, tú sabes que esta chica de nombre Gina Montañez consiguió 50,000 firmas en cuestión de par de semanas. O sea, son cosas... que no habíamos visto antes. Ella ahora para la lucha de la próxima sesión legislativa se ha propuesto recoger par de cientos de miles de firmas para las luchas que se avecinan. La tendremos por aquí ¿verdad? En algún momento. Y Puerto Rico está cambiando. Yo creo que el polo de valores perdió el miedo a expresarse. Como hemos dicho aquí en tantas ocasiones, diferir no es odiar. Creo que esa consigna de la comunidad se ha caído al piso totalmente. Ya ni siquiera aquí en los chats de los temas de la emisora, los que antes salían por decenas y decenas y decenas a reclamar eso, ya no lo están haciendo porque se han dado cuenta que es un pueblo que despertó y que tiene derecho a expresarse, que tiene derecho a verlo como lo ve. Y en el caso de nosotros cuando nos expresamos, me refiero a todo el pueblo cristiano, fíjate que en nosotros no hay insultos, no, ¿verdad? Degradamos al que difiere de nosotros, lo hacemos con respeto. Simplemente es el reclamo de yo puedo seguir hablando y no me impongas el estilo de vida que tú quieres vivir, vívelo, pero no me lo impongas a mí y mucho menos a mis hijos en un salón de clase. Yo creo que ese mensaje ha permeado mucho y que cantidad de personas que uno pensaba que nunca iban a reaccionar, reaccionaron. ¿Tú piensas como digo, tú piensas que la avalancha de proyectos que inundó, ¿verdad? Que nos inundaron de proyectos, o sea, esa estrategia va a continuar o está todavía... Sí. O sea, ¿cuántas cosas hay en lista que tenemos que velar? Bueno, está el fatídico proyecto 103. Ajá. En el caso del proyecto 103, Fernán, es un proyecto sumamente peligroso. En este proyecto 103, Joan Rodríguez Bebe y Keren Riquelme le metieron unas enmiendas que eximen a la iglesia de la aplicación del 103 si se convierte en ley. Pero a nosotros los dueños de negocio nos parte por la mitad, porque una de las cosas que establece el proyecto 103 es que tú no puedes negarte a proveer un servicio a alguien de la comunidad LGBTQ+, porque estarías discriminando. So pena de multa de $5,000, so pena de multa de $5,000 más 6 meses de cárcel. En otras palabras,
si en Puerto Rico pasa lo que pasó con Jack, el repostero en Estados Unidos, y se niega a dar un servicio para una boda de personas del mismo sexo por sus convicciones religiosas, si el proyecto 103 se convierte en ley, esa persona está obligada a proveer ese servicio. Obligada. Wow. ¿Ok? Pero eso nos incluye a todos. Yo soy un medio de comunicación y si el proyecto 103 se convierte en ley, porque esto es una empresa comercial y viene alguien a anunciar su boda porque la quiere anunciar aquí, pagando como paga otro cliente, yo no me podría negar porque estaría discriminando contra esa persona, so pena de multa de 5,000, so pena de multa de 5,000 y 6 meses de cárcel. O sea, que esa misma pareja va a la finca Be Happy y dice, yo me quiero casar allí. Exactamente. Y le tengo que prestar el servicio obligado. Obligado. Estás obligado a hacerlo, 5,000 de multa, 6 meses de cárcel o toda la permisología de gobierno no se te va a renovar, se te cancela, de hecho, se te cancela. Si tú te sostienes, se te cancela patente municipal y toda la permisología que nos permite a nosotros operar a nivel local. Wow. Ese es el proyecto 103. Ese proyecto que lo crea William Villafaña. Ajá. Tiene como coautor, que me encantaría escucharlo y le daría break en esta emisora para que explique su parte, a Matías Gregorio Matías, coautor de ese proyecto 103. Ajá. Y yo quisiera entender por qué de un proyecto tan horrible para el pueblo, él es coautor de un proyecto de esa naturaleza. Me fascinaría, vuelvo y repito, para los que comparten el video de este segmento, porque estoy haciendo uso del nombre de él, le prestó los micrófonos de la emisora aquí una entrevista para que venga a explicar por qué es coautor de un proyecto tan desastroso como ese. Porque es de nuestras filas. Se supone Claro, que él no sea raro, coautor de un proyecto de esa naturaleza. Se supone. Yo estoy sorprendido. Totalmente sorprendido. Demasiado sorprendido. Así que ahora, en términos generales, la legislatura continúa empeñada en los temas de género. ¿O hay otros temas que están pasando por debajo del radar que no son de género y que no sabemos lo que está pasando en el país? Todo tiene que ver con género. Todo tiene que ver con género. Hay más de 20, esta legislatura manejó más de 20 proyectos. Wow. Que de una y otra manera tienen que ver con género, con la ideología de género. Uh-huh. O sea, es uniformada across the board. Es como si lo único que el cuerpo legislativo Sí. tuviese el 90% del tiempo ocupado en ideología de género. La resolución 80 se derrotó el viernes. La resolución 80 era la resolución que obligaba a las emisoras del gobierno de Puerto Rico a educar con ideología de género, o sea, hacer una campaña publicitaria con ideología de género. ¿Ok? Pero esa resolución no solamente era para lo público, también era para lo privado. ¿Ok? Aplicaba a todos los medios para que se enseñase de alguna manera los beneficios de la ideología de género. Por ejemplo, o sea, comemos, respiramos y actuamos género sí. En todo el aspecto. Se formó la dinámica que te comenté en un segundo, el seminario que está dando el Departamento de Justicia a sus empleados, donde un empleado le borran una pregunta, Fernán, sí. Mientras tú estabas de vacaciones, lo discutimos la semana pasada, y cuando esta pregunta, con el mayor respeto del mundo, que es cómo trabajaríamos si alguien del transhumanismo llega a nuestras cortes, que entra dentro del concepto trans, lo vamos a trabajar, algo que es harto conocido ya. Pues la presidenta del Supremo se ofende y le dice a este oficial jurídico, tu pregunta es ofensiva, usted es un ignorante. Tú sabes, lo privó. El recurso ni siquiera le pudo contestar la pregunta no se permitió. Los demás se quedaron sin el beneficio de la contestación a esa pregunta y obviamente pues él está haciendo un reclamo al Pleno del Supremo, a los demás 8 miembros del Supremo, a que tomen cartas en el asunto porque le violaron sus derechos. Lo maltratan como empleado, es un hecho cierto, en un entrenamiento vía Zoom del Departamento de Justicia. O sea, todo es género, todo es ideología de género, y el hecho de que tú difieras un poquito, esta emisora nosotros no la cerrarían al acto. O sea, claro. Si nosotros no estuviésemos cubiertos por las reglas de la FCC en el ambiente político que está y los proyectos que se están manejando allí,
Nueva Vida tendría los días contados para estar en el aire. Tendría los días contados. Ese es el ambiente político que se está dando allí. Por eso cuando yo le digo a la gente, sigue siendo estadista, pero no seas PNP, sigue siendo estadolibrista, pero no seas fiel al PPD, sigue siendo independentista, pero no le rindas culto ni al Movimiento de Victoria Ciudadana, ni al Partido Independentista Puertorriqueño. Empodérate tú como elector. Sigue teniendo tu preferencia de estatus fuera, aparte del partido político que has representado esa fórmula de estatus, porque de lo contrario, Cristiano, que me estás escuchando, te van a meter preso. Por ser fiel a un partido político, te van a meter preso. Eso es lo que nos vamos a correr en el 2024. Eso es lo que nos espera, Fernández Reyes. ¿Qué tan clara estará la gente de ese detalle? Y yo creo que ese es el tema que vamos a tratar dentro de un rato, precisamente. Y tengo la impresión, adelantándome un poco, de que la gente está cobrando, ¿verdad?, una claridad tremenda, porque un año atrás esto era totalmente diferente, Juan. Totalmente. Hablando distinto. de estos temas hace un año exactamente atrás, correcto, era otro panorama el que tenemos de frente. Totalmente. Así que nosotros como medio que educamos lo vamos a seguir haciendo. Ya mismito vamos a tener un tema en esa dirección de cuánto has internalizado y qué dispuesto o dispuesta estás tú a, ¿verdad?, a cambiar en ese sentido. Porque esta es la emisora que siempre se ha distinguido. Si hay algo que nosotros hemos sido durante 20 años consistentes. Ajá. Y la gente nos respeta porque hemos sido consistentes. Nos hemos mantenido ahí. Venimos en breve con ese tema. Y son las 6:30 de la mañana. Llegó José Ferino. En lo próximo, nadie se vaya. Buenos días.